Si pudieras regresar a un recuerdo y vivirlo otra vez, ¿cuál sería? ¿Tu primer amor? ¿Despertarte temprano el fin de semana para ver tus caricaturas favoritas? ¿O demandar a todo aquel que se robara tu propiedad intelectual? Resulta que para algunas empresas las batallas legales son como el pan de cada día, existiendo casos legendarios como el de Universal, por el simio favorito de todos, terminando en un revés para ellos y salvando a Nintendo. O el de Jack Sparrow, mejor conocido en el medio como el abusador doméstico número 1, teniendo que limpiar su nombre en un juicio, terminando con la carrera de, si bien no era una joven promesa, ya estaba consolidada en el medio artístico. Sin embargo, hoy no les traigo peleas con cuchillos o alguna salvajada similar. Hoy vengo a contarles 3 historias, el pasado, presente y futuro, sobre algunas demandas o propiedades intelectuales, que han sido claros ejemplos de que cuando se pelea por algo, lo puedes lograr, como cuando para unir a She-Ra con He-Man tuvieron que esconder su existencia, para transformarla en un Darth Vader. Bueno, ahorita me voy a explicar. Sin más, comenzamos. Hice un experimento algo sencillo, y es donde nace la miniatura. Le pedí a una inteligencia artificial si me podía dibujar 3 personajes sin copyright. No sé qué tan fiable sea esta, porque primero, para decidir si son viables o no, debes de conocer de leyes, lo que dudo que la inteligencia artificial sepa en estos momentos, basados en Spider-Man, She-Ra y Pikachu. O sea, son prácticamente idénticas. De hecho, si pusieras a She-Ra y a esta personaje sin derechos de autor, no sabrías diferenciarlas, ¿o sí? Vean, hasta los carros que salieron en She-Ra son iguales. ¿O no había carros? Entonces empecemos por una historia muy vieja que se remonta a la década de los 60. El universo de los superhéroes es bastante extenso, con colores, formas e historias alternativas, que si me decidiera a explicar cada una de ellas quedaría un video como de días, de hecho. Que si Batman por aferrarse a salvar una ciudad en la cual perdió a sus padres y un trauma que evita pueda tener una vida con su amor Selena, que si Iron Man por lo arrogante y derrochador de dinero pero fiel a sus creencias. Lo cierto es que todos tenemos a nuestro héroe favorito, como una persona que me llegó a decir que su superhéroe era la Mujer Halcón. En serio, no es broma, esa de la que se burlan los padrinos mágicos porque literalmente no tiene poderes. Sin embargo, el protagonista de hoy es alguien que se ganó el corazón de muchos por relatar una vida muy diferente a la que estábamos acostumbrados, representando el lado más humano de un superhéroe y con una escena en el cine que vale más que 3 millones. Lo necesitas más que yo. No lo quiero, tía. Claro que sí, puedes recibir dinero de mí. Por Dios, no es mucho, acéptalo. Entonces regresemos a la década de los 60. 2 leyendas, Stan Lee y Stace Ditko, crearían al superhéroe con el lado más real que podríamos conocer, el asombroso Hombre Araña. El crecimiento exponencial hizo que se tomaran algunas decisiones por darle más presencia al personaje, llegando a la pantalla chica y al cine, sin olvidar la ya clásica película japonesa. Digamos que en ese tiempo no se tenía bien planeado qué se quería específicamente, algo como la vez en que Nintendo trabajó con Felix, dejando unos momazos bastante legendarios porque su juego simplemente era injugable. Por ello, se buscó venderlo más como mercancía y juguete. Como ejemplo, las caricaturas de ese año deseaban acomodar al lugar crear un icono tangible que les dejara ganancias sin importar si el personaje era plano o no. De ahí nació She-Ra y He-Man. Todo sería felicidad hasta la crisis de mediados de los 90. Pero Marta B, en ese año nacieron los X-Men, la funada de Superman, uno de los más legendarios, y Spawn. Resulta que si bien es cierto, y me faltan muchos por mencionar, pasó algo que en Estados Unidos llaman la crisis de las tarjetas de béisbol. En pocas palabras, inflas el mercado comprando en masa primeras ediciones, cómics o todo lo relacionado, perdiendo su valor debido a que son millones las copias que están en circulación, y te basas únicamente en especulación. ¿Te suena? Porque algo es coleccionable y costoso por su escasez, no por el producto tal cual. Claro que hay ediciones especiales que valen por lo mismo de que tiene, digamos, cosas extras. Sin embargo, si lo quieres como colección, al ser uno de tantos millones, pues su valor va a ser casi el mismo cuando salió. Cuando hay exceso de producto, ya no hay nadie que los compre, entrando así en una crisis, por los créditos y endeudamientos que la empresa tuvo que hacer y pedir para cumplir esa demanda que en su momento había. Con esto en mente, cuando varios de los involucrados en Marvel dejaron la empresa, los ejecutivos querían mantener los números mostrados en los años anteriores, porque en los 80 habían vendido y crecido exponencialmente, pero esto mismo creó una nueva competencia que era la empresa de Farlane. Él había estado en Marvel y al dejarlo se generó un vacío inimaginable. Se empezó a inundar la industria con cómics de mala calidad y no solo eso.
La subida del precio del papel y las nuevas tecnologías terminaron por enseñar a las grandes compañías que el cómic estaba en declive. Como pudo, Marvel entró y salió de la bancarrota por un tiempo, pero no sin antes desprenderse de una pequeña cosa de la que se arrepentiría muchos años hasta el día de hoy: el asombroso Hombre Araña. Antes de dicha compra, como el tequila en una fiesta en la universidad, los derechos pasaron por varias manos, al igual que la botella, y se dividieron en varias partes. Y en todo esto hay una cláusula un poco especial, ya que Marvel de hecho puede recuperar a Spider-Man. Sí, y solo si, Sony no saca una película en un lapso de 5 años y 9 meses. Los derechos entonces del arácnido deberán regresar a Marvel en su totalidad. Para mi sorpresa, y no me lo esperaba, Sony ha sacado películas en el tiempo menor a lo acordado. Si se dan cuenta, cada una está en un lapso menos a lo establecido, y aunque Disney ha intentado disimuladamente y con todo su poder, no ha podido obtener los derechos completamente. El problema es que Spider-Man es una parte fundamental de la historia de Marvel. En 2011, Disney adquirió el 100% de los derechos de merchandising de Sony, a cambio de ceder su 5% de ganancia en taquillas. Y si piensan que el 5% es muy poco, déjenme decirles que están en lo incorrecto. Con este acuerdo, ahora Sony tendría el control creativo y financiero sobre las películas de Spider-Man, mientras que Disney puede vender figuritas y usarlo en sus atracciones de parques. Por último, Yodisha Kenichiro, creo que así se llama, ha mencionado que no tiene planeado considerado vender los derechos de Spider-Man de la tele y películas. Como pueden ver, aunque Disney disimuladamente por el momento no desea al arácnido, sí está intentando en más de una ocasión, o lo ha hecho, pues adquirir los derechos de los personajes. En este momento tenemos el desastre de Madame Web y anteriormente el de Morbius. Por lo tanto, no hay que descartar que Sony en algún momento esté cansado de ese arácnido y decida pasar o vender los derechos del personaje, dependiendo si entra en una crisis, a lo que Disney muy feliz y probablemente esté esperando con la cartera. Según la página de Steam, famosa por su biblioteca de videojuegos, es un mundo abierto de farmeo, construcción, pelea, survival, crafteo multiplayer con criaturas llamadas Pals. O sea, sí, pero no. Si piensas que es un vil plagio de Pokémon, déjame decirte que aún no. Aquí estamos frente a una de las cosas más épicas jamás contadas. Si algo caracteriza a la gran N es que nunca se arruga frente a una batalla legal. Así seas compañía enorme o tengas la mala suerte de que te llames Mario y no seas italiano, la demanda caerá con el mismo peso. Pero lejos de las risas y la sátira que esto pueda tener, en esta ocasión la gran N sí tenía motivos más que suficientes para aventar todos sus guarros y equipo de espartanos. Sorpresivamente no lo hizo, lo que ha generado más de un levantamiento de ceja. Ellos pueden presumir que han logrado bajar páginas, frenar la importación de sus propios videojuegos, caso real si no vayan a ver el canal de Byte Byte, pero con Palworld pasó algo diferente, simplemente se cruzó de brazos y esperó a que la empresa generara ganancias. En una entrevista en 2021, Takuro, CEO de Palms, reiteró en repetidas ocasiones que para nada se parece a Pokémon y que es muy diferente de Pokémon y que no son lo mismo y que entiende la Poké-comparación, pero no es Pokémon. O sea, si por pura casualidad él dijera que fue una Poké-inspiración, ellos pues Poké chingarían a su Poké. Este juego ha vendido millones de copias y se sigue desarrollando, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Aclaro que no soy abogado, como ya lo dije en un inicio, y como todo buen youtuber mi investigación periodística está hecha a base de otros youtubers y cajas de cereal. Por lo que diga mi persona no significa que sean consejos legales o sea la verdad absoluta, todo lo pueden encontrar en internet. Resulta que la gran N sí tiene muchas, pero muchas, excesivamente muchas cosas registradas como propiedad intelectual, lo que significa que si Palworld usa una de estas y se le logra asociar a las criaturas Pokémon, en ese momento se acaba el sueño. Para que me explique, cuando tú ves una rata amarilla, automáticamente dices, oh, eso es una copia de porque de hecho es una de las cosas que tiene como estandarte, asociado a su marca. Y esto curiosamente no solo se limita a sino a otros como Charm, Charizard, lo que significa que están protegidos. En pocas palabras es, si usas algo que la gente asocia a la rata amarilla, ellos pueden proceder como mejor les convenga. Como ahorita que sin decir el nombre completo y censurado, además de que la imagen está un poco distorsionada, automáticamente supieron de quién estaba hablando. Resulta que el arte o estilo no lo puedes registrar y ahí el problema. Como dije con los Pokémon anteriores, ellos están ligados a la marca,
Pero al momento de crear un modelo en 3D y cambiarlo un poco de esto, un poco de aquello, casi de manera automática se vuelve otra criatura de otro universo. Es como si te demandaran por copiar el estilo Noodles de dibujo que prácticamente todas las criaturas reciente adoptaron. Además de lo antes mencionado, el mundo de los Palms es una mezcla de todo lo que Pokémon ha tenido miedo de hacer, y esa es su defensa que ellos alegan. Ahí es donde Palworld logra vencer a la gran N al incorporar todas las cosas que siempre deseaste o te preguntaste si eran posibles. Pero ¿qué dicen los otros abogados? Los abogados de verdad. Uno, y fue la verdad el que más me dio risa, que en realidad no se iba a hacer nada porque demandar a algo que era tan popular generaría una mala imagen contra la gran N y que perdería más de lo que ganaría, incluso peor que cuando canceló el torneo de Smash Bros. Ultimate. Demonios, tenemos una muy buena impresión de ellos. Otro argumento es que dependiendo de dónde quiera demandar no la tendrá fácil. Si pierden en Estados Unidos será un duro golpe porque generaría un precedente para ellos, lo que implicaría que de ahí en adelante podrías hacer un, llamémosle, suenda, le agregas lanzallamas, moldeas los personajes un poco, agregas mecánicas de cortar fruta y tendrás un juego de azar con mujerzuelas, porque ya perdiste un caso similar y no podrás hacer nada porque técnicamente son juegos diferentes, muchas comillas. Pero si creen que en su país podría ganar, está aún más complicado y es posible que pierdan casi desde el inicio, porque las leyes son más permisivas. También que la mayoría de los Palps no lucen ni se parecen en nada a sus contrapartes, que la idea, por ejemplo, una zorra de fuego no la tiene Nintendo registrada, porque no se puede registrar. Y siendo sinceros, no muchos se parecen entre sí. De hecho, si veo pienso más que es un Totoro o Kokoro, como chingado se llame, que una rata cookie. Y ahí la diferencia, si yo, una persona que está en el medio, comenta que no se parecen, imagínense a un jurado lleno de personas que no tienen ni la más perra idea de quién o qué es un Pokémon. A nut. What do you think it's named? I don't know, a strawberry. Por lo tanto, al llegar a un nuevo juego con esas características, es difícil alegar que te está copiando si nunca lo intentaste. Chefcitos, hasta el momento, ¿qué les está pareciendo? La verdad es algo cool saber un poco más de estas cosas que a veces no se tocan, pero que son bastante interesantes. Así es que ya pasamos por el pasado, el presente y ahora vamos al futuro porque toca hablar de He-Man. Sin embargo, su hermana Dora es un personaje que podría romper las leyes del copyright. Porque ¿cómo usar a Dora sin usar a Dora? ¿Se puede? Para llegar a esto debemos remontarnos nuevamente a los 80. Sí, es una época muy mágica. Y en su momento a Mattel le pidieron que creara una franquicia pues que no era conocida. Las figuras de Star Wars. Sin embargo, ellos al no poder cumplir dijeron no podemos cumplirte, no lo vamos a hacer. Ya ni modo. Cosa que después le quedará tremenda cara de imbéciles porque resulta ser una franquicia que genera millones anuales en todos sus medios. En fin, entonces Mattel intentó por otros medios vender mercancía porque le estaban comiendo al mercado. Pero era un fracaso tras fracaso, lo que ocasionó que renovaran más ideas de una manera más esquematizada. Hicieron algunas investigaciones con su equipo de marketing, movieron un poco de esto, un poco de aquello, y llegaron a la conclusión de que a los niños les gustaban las cosas bárbaras. Por primera vez Mattel tenía algo con que competir y no solo figuras basuras sacadas de masa. Claro que no era el universo vasto y extenso de Star Wars, pero había la posibilidad que al menos vendiera más que el anterior, y eso ya era mucho que decir en su posición. Poco a poco se fue creando el universo que debía componerlo, donde se libraría la batalla, quién o qué sería su transporte, algunos de sus compañeros y todo lo que debía incluir. Pero les quedaba una cosa, algo pequeño, sin importancia e innecesario. Si iba a competir contra Star Wars, ¿cómo presentarían a su producto? Por el momento decidieron que cada producto o figura de acción habría una especie de minicómic, donde explicarían más del personaje, con su ficha técnica y algunos datos relacionados a su mundo. Cuando les preguntaron que si querían ganar más debían tener otro plan para promocionarlo, ¿cuál sería este plan? Porque muchos de los niños a esa edad no saben leer, entonces dijeron, vamos a hacer una serie. Las ganancias venían como agua de a montones y Mattel no podía estar más contenta con semejante hazaña. Entonces, para atraer al público femenino, decidieron introducir a una contraparte. Ella sería llamada She-Ra, hermana gemela de Adam, solo que en su nacimiento habría sido raptada, lo que ocasionaría que Adam no supiera nada hasta que se tuviera que enfrentar contra ella.
Aquí lo importante es que She-Ra fue creada después de He-Man y con la mano de Filmation, los encargados de hacer la serie. Por favor, no lo vayan a olvidar, lo que ocasionaría que si Mattel deseaba algo de ella, debía negociar primero los derechos porque esta había sido escrita por personal de dicha empresa y no por Mattel. Al ser Filmation los dueños de She-Ra, significaba que cualquier cosa que le pasara a la compañía, Mattel no podría hacer nada en ningún sentido con esta historia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nuevamente el tequila se hacía presente y los derechos pasaron por varias manos, porque al ser cerrado o comprado un estudio, las propiedades intelectuales se venden, se prestan, o todo lo que pueda generar dinero. Eso es lo de menos. Aunque no he podido confirmar del todo, incluso se llega a decir que L'Oreal logró obtener los derechos de She-Ra en su momento. Y las princesas del poder, porque ya saben, soy fabulosa. Después DreamWorks la compró y después Universal compró a DreamWorks. Como les dije, el dinero puede hacer lo que sea. Mientras Mattel lidiaba con poder regresar a He-Man sacando innumerables series, y estoy hablando ya un poco de más reciente, DreamWorks simplemente la dejaba ahí por si la necesitaba en algún momento. La situación era tal que los fans siempre preguntaban en por qué no salía Dora, la hermana de He-Man, si ellos eran gemelos, y con cada entrega se le recriminaba más y más la situación. ¿Cómo era posible que la historia de una chica que debe salvar al mundo y anteponer su felicidad en un mundo color pastel estaba rompiendo internet, y además de que era una buena serie, incluyendo una gata emocionalmente inestable, pues no era del todo del agrado del público, y la verdad yo tampoco los culpo. Sin embargo, en el reflejo del éxito había alguien que no la estaba pasando para nada bien, porque ¿cómo era posible que una chica andrógina con presupuesto claramente limitado le fuera mejor si no había sabido de ella nadie en años? Como en Spider-Man, Mattel tenía los derechos de las figuras y no de la serie. Por tal motivo se veía la disyuntiva de apoyar a DreamWorks en su serie o ponerse de reina y no hacer nada que pudiera beneficiarlo. De hecho, hizo un poco de las dos. Sacó algunas figuras para el estreno de la primera temporada de She-Ra y las princesas de poder, las cuales de hecho valen hoy más que las mismas figuras de la serie de los 80 aún cerradas, lo que técnicamente no tendría que tener sentido, pero eso solo te indica lo escasas y buscadas que son, porque solamente se vendieron en la Comic Con o en, me parece, el lugar donde se presentó dicho tráiler. Porque Adora había logrado algo que muy pocas películas, actores o cosas pueden presumir. Pudo hacer que la gente la viera como la heroína de Etheria independiente y no como la hermana gemela de He-Man, algo así como Daniel de Harry Potter, el cual ha venido cargando ese papel por muchos años. La segunda parte salió en 2024 y todos estaban felices. Se había rescindido de presupuesto para la animación, pero se había mejorado la historia y mejor aún, escucharon al público en todo lo que debían arreglar. No se trataba de si era o no fanservice, era algo que tuviera sentido y que los personajes se desarrollaran como debía ser y no solo por el poder del guión. Sin embargo, estaba la incógnita nuevamente, ¿dónde chingados está She-Ra y por qué está Hordak? Aquí es donde entra el poder del guión en la vida real. Resulta que cuando Filmation creó a She-Ra, Hordak no estaba incluido porque él ya había sido creado para los cómics y había hecho su aparición. Por lo tanto, los derechos le pertenecían a Mattel. Originalmente, Hordak fue reciclado para darle un motivo y enemigo con quien pelear a Dora, porque ella no lo tenía y He-Man ya tenía dos, en este caso Skeletor y Hordak. Y es donde las cosas se ponen algo raras. No he podido encontrar exactamente a quién pertenece Hordak. Por un lado fue creado en Mattel pero apareció en She-Ra y su caricatura como villano principal, además de Horde Prime. Estos contratos no han sido revelados aún, pero se presume que al igual que Spider-Man, los derechos televisivos los tiene en su totalidad DreamWorks, refiriéndonos a She-Ra. Y nos lleva a la siguiente pregunta: si Hordak estaba en He-Man, ¿quién era la persona al final de la serie y por qué recrearon la famosa escena donde Adora era robado de Etheria? ¿Por fin habían conseguido los derechos? Resulta que si se ve a detalle, y son solo conjeturas, no hay ningún diálogo y solo son partes que te darán a entender algo si es que sabes la historia, donde evidentemente fue robada Dora, pero por los temas de copyright no podían hacerlo explícitamente. Verán, como pasó con Palworld, en ningún momento se menciona el nombre de Adora o She-Ra, e inclusive no se muestra nada relacionado al personaje, porque solo se ve que Hordak tiene algo entre brazos que o quién es bastante obvio para las personas que han seguido la serie. Porque al final de cuentas solo estamos viendo una cuna y estamos viendo a Skeletor que lo acaban de agarrar y Hordak que se está robando a alguien. ¿Quién será? ¿Y cómo será la nueva She-Ra entonces? Y de hecho no sería She-Ra, pero sí Adora.
Años después de que se creó la serie, Mattel sacó una línea un poco nostálgica aproximadamente en el año 2012 al 2016. Entre ellas había una figura muy peculiar, ella se llama Despara. La historia corta es que fue creada por Hordak y se volvió en un arma viviente. Se le lavó el cerebro, como en toda historia, por Shadow Weaver y defendía a la Horda como diera lugar. Estos eventos pasaron antes de She-Ra y las Princesas del Poder, digamos que es casi como un universo alternativo. Lo interesante aquí es que técnicamente este personaje fue creado con base a She-Ra, pero está fuera de las propiedades de Filmation. Si la usan como la hija de Hordak y no como Adora, podrían por fin unir a los gemelos, pero sin la opción de que ella se transforme en She-Ra. Y más imposible sería que ella use la espada, porque ahí deberían de hacer un trato con DreamWorks para dicha licencia, porque tienen los derechos de She-Ra y Adora, pero no los de Despara, al parecer. Porque ahora se tiene una carta abierta para crear toda una historia y un personaje, además de un completo universo nuevo. Al ser un personaje nacido directamente de Hordak, por así decirlo, esta Adora puede tener su propia vida, incluyendo un pasado trágico que se tocaría diferente a como se nos tiene acostumbrados y que nunca conocerá a las princesas. Como dato curioso, ella sí le dice papá a Hordak. De hecho, es un camino bastante inteligente porque no solo estás haciendo lo que tu fan te ha pedido durante décadas, estás justamente logrando que estos dos se reúnan. Lo que sí se pudiera hacer al final es que llegaran a un acuerdo Mattel y DreamWorks para que ella pueda convertirse en She-Ra y levantar la espada, pero no sin antes irse a salvar el universo, porque ha concluido su meta ahí y se dio cuenta que no es lo mismo estar con He-Man a poder hacer el bien en otras partes del universo, dejando un cierre completo al personaje y separándose ambos de su contraparte, porque pasaría algo así como una especie de Spider-Man. Por lo tanto, necesito que tú le des un cierre para yo o continuar con la serie o que te lo vuelva a prestar en un futuro, pero ya como una aparición especial. Lamentablemente aquí ya son suposiciones, porque no he logrado encontrar nada sobre si Mattel ha podido conseguir la licencia de She-Ra o si DreamWorks ha prestado a dicho personaje al más estilo Spider-Man. Lo que sí es un hecho y es algo bastante curioso, Mattel en agosto del año 2023 renovó para su línea de juguetes clásicos el trademark con nombre de Despara, lo que pudiera significar que efectivamente desde hace tiempo ya se tenía planeado que la serie de He-Man incluiría a She-Ra o a Adora en un futuro. La pregunta obligada es ¿cómo será esta Adora que aparecerá en He-Man? ¿Será una más apegada a los cómics creados por Mattel? ¿Será un origen más apegado a lo que vimos en la serie de los 80? ¿O será un origen combinado entre la nueva serie con un poco de despiadado? No lo sé, la verdad suena muy genial también. Y lo mejor aún, ¿cómo será este enfrentamiento entre hermanos? ¿Verdaderamente se va a transformar en She-Ra? No lo sabemos. Por último y más importante, ¿qué tanto impacto tendrá esta versión en DreamWorks? Y si terminará comparando con la joya que fue She-Ra y las Princesas del Poder de Netflix. ¿Será que por fin y después de tanto tiempo Mattel podrá hacer algo que genere un precedente? ¿O si ellos simplemente llegarán a un acuerdo por el bien de la serie? La verdad es algo que me gustaría ver y esperaré a que uno de los dos dé alguna declaración en un futuro, porque hasta el momento de crear este video no han dicho qué está pasando realmente.